El ministro de Economía del Partido Socialista ha reconocido que el mercado interior de España está fragmentado, lo cual supone una dificultad para el crecimiento de España, y especifica que esta fragmentación se debe al régimen autonómico. Así que no podemos menos que aplaudirle, señor ministro, porque esto precisamente es lo que Vox lleva diciendo desde que se constituyó hace ya 10 años. Su actitud de confrontación y su actitud de negarse a negociar con Estados Unidos es precisamente la que puede meter a los españoles en una situación terrible. Y el señor Figaredo, que no está, mala hora. ¿Sí está? Perdone. Me alegra que se haya quedado sin comer para escucharnos. Ha dicho que los aranceles de Trump son porque el gobierno, o en definitiva la izquierda de este país, no cree en su país y por la actitud, por su actitud. Eso es literal, sí, es literal, señor Figaredo. Entonces, el 10% que Trump le ha metido a Milei y el 20% que le ha metido a Meloni, ¿es porque tampoco creen en su país? Señor Bravo, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez Sala. Bueno, muchísimas gracias, presidenta. Señor ministro, de su comparecencia hemos sacado una cosa en limpio. El ministro de Economía del Partido Socialista ha reconocido que el mercado interior de España está fragmentado, lo cual supone una dificultad para el crecimiento de España, y especifica que esta fragmentación se debe al régimen autonómico. Así que no podemos menos que aplaudirle, señor ministro, porque esto precisamente es lo que Vox lleva diciendo desde que se constituyó hace ya 10 años. Y antes de eso tenemos que hacer un análisis, porque el señor ministro viene aquí, nos cuenta un rollo tremebundo que va muchísimo más allá del Real Decreto que han presentado, desde luego, pero que va muchísimo más allá. Es casi un análisis metafísico que no tiene ningún sustento en la acción del Gobierno. Usted ha mencionado cuestiones que son totalmente contrarias a las que su Gobierno está llevando a cabo. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es cuál es la situación actual de España. ¿Dónde está España? España es el país de la OCDE y el país de la Unión Europea con más paro. Ahora hemos pasado a ser el tercer país con más paro juvenil. En el año 2023 teníamos prácticamente un 29% de paro juvenil. España está entre los países del mundo con mayor porcentaje de población en riesgo de exclusión. En España ha crecido el porcentaje de población con riesgo energético, con incapacidad para calentar o refrigerar su casa conforme a las necesidades del momento. Y todo esto, esta situación de España, viene marcada por la que es realmente su agenda ideológica. Ustedes están empeñados en que todo el sistema económico de España debe girar solo y exclusivamente en torno a las emisiones de CO2. Pero es que España es una gota en el mar de las emisiones de CO2, y lo cierto es que las emisiones de CO2 del mundo, a pesar de los sacrificios que España está llevando a cabo, siguen creciendo cada día. El PIB de España
la producción industrial de España, señor ministro, mire este gráfico porque es bastante interesante. La producción industrial de España no para de caer. No para de caer de forma sistemática. España cada día tiene menos producción industrial. La debilidad de nuestra economía se está incrementando de forma tremenda y la prueba es que el PIB per cápita de España, como porcentaje del PIB per cápita de Estados Unidos, no para de caer. Los españoles son cada vez más pobres y lo cierto es que en esa estructura de poder adquisitivo de la Unión Europea, España está el tercero por la cola. España, a día de hoy, apenas supera el poder adquisitivo que teníamos en el año 2008. Llevamos, en términos reales, estancados desde el año 2008. Los españoles llevan desde 2008 sin ver mejorar sus condiciones de vida y su poder adquisitivo, y eso a pesar de que la vivienda, por sus políticas, está desbocada. Los productos frescos cada día son más inalcanzables. La situación al final de los españoles es complejísima. Y sin embargo ustedes no se cansan de recaudar. Ustedes cada vez cobran más impuestos a los españoles, lastrando así la economía nacional. Y hoy viene aquí a vendernos un Real Decreto Ley en el que solo conceden, dice usted, ayudas. Lo cierto es que solo conceden préstamos. Lo único que ustedes ofrecen a nuestras empresas son avales o préstamos, o endeudamiento o una garantía del Estado que se convierte en realidad en papel mojado. Lo único que les ofrecen. Y sin embargo, aunque no lo dice el Real Decreto Ley, ¿de qué habla usted? De subir aranceles. Porque cuando Estados Unidos lanza esa guerra o esa campaña arancelaria, que para España es mala, y desde Vox lo hemos defendido, a pesar de que tanto el PP como el PSOE mienten al respecto y tratan de engañar a los españoles diciendo que Vox ha defendido los aranceles, algo que es totalmente falso. Pues ustedes vienen aquí a decirnos que España tiene que entrar en una guerra arancelaria contra Estados Unidos. Porque ustedes vienen y dicen, antes de que Trump tomase posesión, el presidente del gobierno dijo que Sánchez organizaría una alianza internacional y la coordinaría para hacer oposición global a Trump. Y esto lo dice el periódico El Mundo, lo recoge en enero del 25. Pero es que China, poco después, en abril del 25, hace muy poco, reconoce a Sánchez como el líder internacional para antagonizar con Trump. Es que esa es la política de su gobierno. Un gobierno que en septiembre del año 24 pedía que a China no se le impusieran aranceles para la importación de vehículos eléctricos a España. Y ustedes nos están metiendo de lleno en esa guerra arancelaria. Von der Leyen habló el 3 de abril del 25 de represalias contra Estados Unidos. Hablan ustedes de represalias contra Trump, esto lo dice Euronews y lo dice El Economista, no me lo invento yo. Cuando lo cierto es, señor ministro, que esta reacción del Gobierno de España y de la Unión Europea de entrar en la guerra arancelaria es la que de verdad puede provocar un perjuicio a los españoles. Su actitud de confrontación y su actitud de negarse a negociar con Estados Unidos es precisamente la que puede meter a los españoles en una situación terrible. Y, de nuevo, esto no lo digo yo, hay un comunicado de la Cámara de Comercio Internacional en el que dice que Estados Unidos solo representa un 13% de las importaciones mundiales. La respuesta de otros países a los nuevos aranceles determinará la magnitud y profundidad de las consecuencias económicas. El problema está en la actitud de su gobierno y del gobierno
de la Unión Europea. Lo que tienen ustedes que hacer es negociar. ¿Por qué la presidenta de Italia ya ha ido a negociar mejores condiciones para sus productores? ¿Por qué ustedes no lo hacen? ¿Por qué ustedes se lanzan en manos de China, que plantea una competencia desleal contra los productos españoles, precisamente contra algunos de los productos que usted ha mencionado? Porque habla usted del automóvil. Lo cierto es que China ya plantea hoy la principal competencia a la industria del automóvil europeo. Ustedes que, por un lado, prohíben la producción de motores de combustión, que es la principal industria automovilística de Europa, y, por otro lado, piden que no se impongan aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos chinos, de tal forma que destruyen nuestra industria y facilitan la entrada de la industria de los competidores. Habla usted del turismo, pero lo cierto es que es su gobierno el que va a imponer a los operadores aéreos una tasa por el CO2 emitido que va sistemáticamente a encarecer los precios de los billetes y que tendrá un impacto directo en el turismo que recibe España, que es uno de los principales sectores económicos. Es que son ustedes los que han establecido toda la normativa climática que ha dado lugar al pago de tasas por las emisiones de CO2 en los puertos españoles y que está derivando en que crezca el puerto de Tangermet en perjuicio del puerto de Algeciras, precisamente por sus medidas. Y todas estas medidas que han impuesto entre su gobierno y entre la Comisión Europea son las que realmente están impactando en nuestra industria y en nuestro sector agrícola, porque mientras que ustedes imponen toda esta normativa, mientras que ustedes dificultan la vida a todas las empresas españolas y europeas, las importaciones de China sistemáticamente se multiplican. Porque mientras ustedes imponen todas estas dificultades a la industria española, las exportaciones de tomate español, clásico ejemplo, no paran de caer. Y no paran de caer desde mucho antes de la llegada de Trump al poder. Y no paran de caer precisamente por las medidas que su gobierno y que la Comisión Europea está adoptando. Porque, mientras tanto, las importaciones de tomate desde Marruecos, por poner un ejemplo, no paran de crecer, casi en una correlación directa con la caída de las importaciones, o más bien inversa, con la caída de las exportaciones españolas. Porque ustedes las medidas que proponen es precisamente ir a aliarse con aquellos que suponen la auténtica competencia. Sin ir más lejos, han firmado ustedes un tratado bilateral con Vietnam. Estoy seguro de que los arroceros andaluces y los arroceros valencianos estarán encantados, porque el resultado es evidente. El número de explotaciones agrícolas de España no para de caer. Y de nuevo, esto sucede mucho antes de la llegada de Trump al poder y de la imposición de ningún tipo de arancel. Y lo mismo sucede con los ocupados en el sector agrícola español. En definitiva, señor ministro, el desastre al que se enfrenta España viene provocado por ustedes y sus políticas, las que llevan aplicando en España y en Europa desde hace décadas, de la mano el Partido Popular y el Partido Socialista, con gravísimos perjuicios para nuestra industria y para nuestro sector primario. Y eso es de verdad la cuestión que tenemos que aplacar y atacar ahora y con carácter urgente, mucho más que meternos en una guerra arancelaria que solo nos llevará a empeorar la situación de nuestros productores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Figaredo. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Lagos Lago. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero.
Nos parece un debate interesante, un debate de estos que realmente son importantes, y aquí hablamos constantemente de cosas que, sinceramente, entre ustedes y yo, pues muchas veces no importan a nadie. Pero yo creo que este debate es interesante. Y es curioso porque hace 15 días, poco más de 15 días, hablábamos de una hipotética guerra armada y estamos ya hablando de una guerra real arancelaria. Pero alguna previa. Yo les he escuchado, no tenía nada preparado y voy a ir un poco a reacción de lo que ha comentado tanto el ministro como los grupos parlamentarios, principalmente el PP y Vox. Usted, señor Bravo, porque no sé si lo he escuchado bien, ¿usted se ha atrevido a decir que no nos pase como con la Dana? ¿Se ha atrevido a decir eso? Usted al Gobierno, usted, representante del Partido Popular, le ha dicho al Gobierno que no le pase como con la Dana. Usted, Partido Popular, compañero de Mazón. Buena jeta, ¿eh? Es buena jeta, sí. Está bien. Y el señor Figaredo, que no está, mala hora. ¿Sí está? Ah, perdone. Me alegra que se haya quedado sin comer para escucharnos. Ha dicho que los aranceles de Trump son porque el Gobierno o, en definitiva, la izquierda de este país no cree en su país y por la actitud, por su actitud. Eso es literal, sí, es literal, señor Figaredo. Entonces, el 10% que Trump le ha metido a Milei y el 20% que le ha metido a Meloni, ¿es porque tampoco creen en su país? ¿Es porque han tenido una mala actitud para con Trump? Si aún le han aplaudido más a Trump que a usted, que ya es difícil. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que ustedes sean tan vendepatrias? Sí, vendepatrias. Porque mire que hay que ser vendepatrias para, entre Trump o su país, escoger a Trump, a un multimillonario que lo único que busca es una especie de caos para fastidiar al más débil, también de su país. Y usted ha negado el hecho de que ustedes defendieran la política arancelaria de Trump. Y ustedes sí, la defendieron. La defendieron hace un mes. Me ha costado 10 segundos buscar la declaración de su jefe, del señor Abascal. A mí estos aranceles me parecen bien, porque intentan proteger nuestro mercado. Claro, hay que entender que otros también los pondrán. Se refería al señor Trump. Esto es de hace un mes. Entonces yo no sé si es que les aprieta mucho la pulserita que llevan siempre y no les riega, o no entiendo. No entiendo por qué hacen este tipo de cosas. Si es una búsqueda de 10 segundos para desmentirles. Y sobre todo, ustedes que son tan valientes y todo el día con la patria y tal, el señor Trump hace un rato ha dicho: todos los países del mundo me están llamando, todos me están besando el culo. Es literal, no lo digo yo. Y yo no les veo aquí ofendidos. Igual se refieren a su país y no los veo ofendidos. Me pregunto qué pasaría si esto lo dijera el señor Maduro. En fin, su silencio creo que es explicativo. En definitiva, que miren al suelo es significativo. En definitiva, menudo papelón que ustedes defiendan la política arancelaria en algunos aspectos más que miembros del Partido Republicano, que aquí se escuche a miembros de Vox como si fueran diputados del Partido Republicano de Chicago, de Houston, de San Diego, de Boston. En definitiva, creo que debería parecernos a todos y a todas una vergüenza, pero sí que es cierto que tenemos cosas que decirle al Gobierno. Hemos leído, evidentemente, las propuestas que nos han pasado. Nosotros agradecemos la inmediatez que tuvo el ministro para reunirse con nosotros. Nos parece una buena cosa, pero nos parecen tibias casi todas las propuestas que ustedes plantean. Nosotros, como ya comentamos en la reunión, lo digo aquí abiertamente, públicamente, les pedimos que intenten fomentar un debate en el seno de la Unión Europea
o un intento en el seno de la Unión Europea de negociar de forma colectiva. Si aquí los países, como la derecha española busca o pide, los países de la Unión Europea negocian de forma individual, creo que los matarán económicamente de forma individual. Les pedimos también que busquen mercados alternativos. Creemos que Pekín está demostrando que se pueden hacer las cosas de manera diferente. De hecho, esto seguramente sea un intento por parte de la administración norteamericana de competir con China o de crear una especie de caos en el cual a todo el mundo le vaya mal y, sobre todo, a todo el mundo más que a Estados Unidos. Y como tercer punto, que las ayudas que planteen no sean créditos a devolver ya existentes, líneas o avales ya existentes, sino que sean directamente ayudas a fondo perdido. Que la gente no tenga una especie de espada de Damocles si pide una ayuda a posteriori y, sobre todo, que planten cara. Nosotros les pedimos que planten cara. Creo que lo tienen a huevo para poder hacer situarse como un contrapeso a lo que origina Trump. Durante mucho tiempo se dijo que la política, señor ministro, era, y lo dicen muchos expertos en Compol, que acaban siendo muchos de ellos farsantes, se lo digo directamente, acaban diciendo que la política es una especie de, siempre han dicho que es una partida de ajedrez, ¿no? En el que hay unas reglas, hay un jugador contra otro jugador, jugadora. No es cierto. Yo creo que hoy en día la política es más como una especie de partido de fútbol o de básquet con el campo embarrado, con el balón pinchado y sin árbitro. Y en el que gana el chupón, el que tiene el balón constantemente. Y el balón hoy en día es la atención de la gente. Y los Trump de la vida, las Ayuso, en menor medida Abascal, etcétera, lo que buscan es la atención constante. No buscan otra cosa, ganar el día a día. Y creemos que por ahí, yo no tengo ni idea de lo que pretende Trump. Hay gente que dice que busca deflactar, hay gente que dice que busca colocar deuda, hay gente que dice que busca vender petróleo. No lo sé. Lo que sí que sé es que consigue que todos bailemos al son de la música que pone diariamente. Es un chupón del balón. Así que les pido que se erijan en contrapeso. I un últim comentari cap a la gent de Junts. El que vostès van aconseguir o suposadament aconseguir ahir és fals, és fum. Vostès ho saben, el PSOE ho ha dit. Nosaltres no entrarem gaire en això. Vostès sabran, ho venen als seus mitjans de comunicació, és molt respectable. El que sí que li demanem és que no facin tant de cas als seus lobbies, als lobbies que els financien i els fan servir, sinó que escoltin una mica més al poble de Catalunya i ens ajudin, potser de forma conjunta, d'una vegada per totes, podem aconseguir coses bones pel nostre país. Nosaltres no competirem amb vostès en que un tertulià de Tor parli bé de nosaltres, perquè sempre guanyaran. Sempre guanyaran. Sí que volem col·laborar amb vostès per aconseguir coses bones per Catalunya. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Rufián. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Cruzet. Señor Bravo, por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Figaredo. Muchísimas gracias, señora presidenta. El Partido Socialista se atreve a hablar del cierre de Bridgestone cuando son precisamente ustedes quienes lo provocan. Porque si la industria del automóvil está cerrando en España, viene precisamente provocada por la prohibición que ustedes han establecido sobre la fabricación de motores de combustión interna. Y esa medida que ustedes han tomado está provocando no solo esos despidos en Santander, también está provocando ERES en Vitoria, en Burgos, en toda la zona de Valencia. Incluso tenemos la industria afectada en Galicia, en Asturias con Alcoa, afectada directamente la industria del aluminio, el acero en Asturias, y toda esa desindustrialización que se está provocando en España viene precisamente causada
por las medidas climáticas que ustedes están adoptando, por esos derechos de emisión de CO2, por todas esas trabas que ustedes están imponiendo directamente a la industria española. ¿Se atreven ustedes a hablar de proteger a los canarios de la llegada masiva de inmigrantes cuando son ustedes precisamente quienes están colaborando en ese efecto llamada, quienes están atrayendo sistemáticamente, prometiendo ayudas a todos aquellos que llegan a España vulnerando nuestras fronteras? Y el señor ministro viene y nos habla de los datos de crecimiento de España desde la crisis COVID. Pero, señores, es que España fue la economía que más cayó en la crisis COVID. España llegó a niveles que ningún otro país de la zona euro había llegado. Y desde entonces es lógico que España sea el país que más se ha recuperado, pero sigue lejos de la situación de cualquiera de las economías de nuestro entorno. Lo dicho, en términos reales, el PIB per cápita de España lleva estancado desde el año 2008. Y ustedes vienen aquí y hacen disertaciones sobre la política americana. Vienen y, no, es bueno para Estados Unidos, es malo para Estados Unidos, lo que realmente pretende Estados Unidos. Señores, que ustedes gobiernan para España, que ustedes tienen que pensar en los españoles, y precisamente el único que está pensando en los españoles en estas intervenciones parece que es Vox, tristemente, porque vienen ustedes y hablan de la industria española. Es que la industria española lleva desapareciendo y deteriorándose desde mucho antes de que el señor Trump llegase a la Casa Blanca, y es que la industria española lleva cerrando para deslocalizarse acto seguido en China desde mucho antes de la política arancelaria del señor Trump. Y esa deslocalización en China es la que ustedes pretenden ahora incrementar con ese abrazo comercial con China. Hablan ustedes de la agricultura cuando están ustedes entregados a las importaciones que compiten de forma desleal con los productos españoles y que vienen de Marruecos, de Sudáfrica o ahora de Vietnam, porque han hablado ustedes del convenio y el acuerdo con Vietnam, pero no han mencionado ni siquiera, por ejemplo, qué va a pasar con los arroceros de Andalucía o de Valencia, qué va a pasar con ellos. Hablan ustedes del sector primario español, pero no mencionan ustedes la pesca, que está arruinada por culpa de las políticas que el Partido Socialista y el Partido Popular llevan imponiendo en Europa desde décadas. ¿Y ustedes qué proponen? Señor ministro, nos trae aquí un Real Decreto Ley y dice ustedes, ¿van a apoyarlo, no van a apoyarlo? Señor ministro, es que su decreto lo único que propone es deuda para las empresas españolas, avales que no tienen ningún impacto material real para las empresas españolas y la guerra arancelaria que actuará y operará en detrimento precisamente de los españoles. Y ustedes vienen y nos hablan de estas medidas cuando realmente quienes están abriendo vía libre a las importaciones masivas desde China, que compiten en desigualdad, entre otras cosas, con el sector del automóvil español, son ustedes. Pero es que son ustedes los que están entregados a las importaciones de naranjas desde Sudáfrica. Es que son ustedes los que están entregados a las importaciones agro desde Marruecos. Es que son ustedes quienes están entregados a las importaciones de gas ruso, que desde que ustedes están en el gobierno han multiplicado la compra del gas ruso en un 600%. Un gas ruso que nos ha puesto a los pies de los caballos y nos ha entregado a una dependencia energética de Rusia, que es, entre otros, uno de los principales adversarios geopolíticos de Europa. Lo mismo que ahora pretenden hacer con China, que es ponernos a los pies de los caballos, poner a la industria y al campo español a los pies de los caballos, en una desindustrialización que solo va a perjudicar a los españoles. Y la pregunta que subyace es el por qué. Para que todos los españoles lo sepan y se enteren y lo vean en contexto, recientemente ha habido un caso masivo de corrupción en el Parlamento Europeo en el que se ha descubierto que Huawei, una empresa china participada por el Estado chino, ha estado sobornando a europarlamentarios europeos del Partido Socialista y del Partido Popular. Se ha descubierto que Marruecos se ha dedicado a hacer lobby y a sobornar a parlamentarios europeos. Se ha descubierto, y esto es evidente, que Gazprom tenía contratados a expresidentes europeos, a Schröder, ex canciller alemán, como consejero de Gazprom, sobornando y coadyuvando en esa entrega energética de Europa a Rusia. Se ha descubierto que también en España influyentes miembros del Partido Popular tenían relación directa con Gazprom. En definitiva, señores del Partido Popular y del Partido Socialista, dejen de engañar a los españoles, porque son sus políticas las que llevan décadas deteriorando la situación económica de España. Así que votaremos que no.
Muchas gracias, señor Figaredo. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Casares Ontañón.